¿Alguna vez te has sentido insuficiente, débil o incapaz de cumplir lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Has pensado que tus defectos, miedos y limitaciones son un obstáculo para el propósito de Dios en tu vida? ¿Y si te dijera que tus debilidades no son un error, sino una herramienta que Dios usa para manifestar su gloria en ti? ¿Lo creerías? A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios no elige a los más fuertes ni a los más preparados, sino a los más débiles, a los que el mundo considera insignificantes. Moisés tenía miedo de hablar, Gedeón era el menor de su familia, Pablo tenía un aguijón en la carne, pero Dios los usó de maneras poderosas. Pero aquí está la gran pregunta: ¿por qué Dios permite que tengamos debilidades? ¿Cómo pueden nuestras limitaciones convertirse en el escenario perfecto para su gloria? Hoy te mostraré 8 historias bíblicas que revelan cómo Dios usa nuestras debilidades para cumplir su propósito y cómo lo que consideras tu mayor obstáculo podría ser la clave para ver su poder en acción. Presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza puede cambiar la manera en la que ves tu propia debilidad. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase "Dios se glorifica en mi debilidad", como una declaración de fe. Al hacerlo, estarás entregando tu fragilidad a Dios y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Muchas personas han creído la mentira de que Dios solo usa a los fuertes, pero hoy descubrirás que Él se glorifica más en la debilidad que en la fuerza humana. Prepárate, porque este mensaje puede transformar tu manera de ver tus luchas y convertirlas en el punto de partida para tu mayor propósito. Comenzamos. Cuando estés listo, dime y comenzamos con el primer tópico bíblico. Moisés. Cuando tu debilidad es el canal para la gloria de Dios, Moisés fue elegido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero su primera reacción no fue de valentía, sino de inseguridad. En Éxodo 4:10, Moisés respondió a Dios: «Oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Moisés veía su debilidad como un obstáculo para la misión que Dios le había dado. Creía que su incapacidad para hablar lo hacía inadecuado para ser líder, pero Dios le respondió con una verdad poderosa. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:11-12. Dios no eliminó la debilidad de Moisés, sino que le prometió estar con él. A pesar de sus limitaciones, Dios lo usó para hablar cara a cara con Faraón, para liderar a millones de personas y para recibir las tablas de la ley. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios no necesita que seas fuerte, Él quiere que dependas de Él. Moisés pensó que su torpeza al hablar lo hacía indigno, pero Dios usó su debilidad como prueba de su poder. Lo que consideras una limitación puede ser la razón por la que Dios te ha escogido. Si Moisés hubiera sido un gran orador, podría haberse llevado la gloria, pero Dios quería demostrar que era Él quien hablaba a través de su siervo. Dios no te llama por tu capacidad, sino por su propósito. Moisés no era el mejor candidato según los estándares humanos, pero Dios vio en él lo que nadie más podía ver. Si alguna vez has pensado que tu debilidad te descalifica, recuerda a Moisés. Lo que te hace sentir insuficiente puede ser la evidencia de que Dios te ha escogido para algo más grande. Gedeón. Cuando tu debilidad es la evidencia de que Dios
está contigo. Gedeón nunca se vio a sí mismo como un líder. Se consideraba débil, insignificante y sin influencia. Sin embargo, cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Pero Gedeón no podía creerlo y respondió con inseguridad: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Gedeón solo veía su debilidad, pero Dios veía su potencial. A pesar de sus miedos, Dios lo escogió para derrotar a los madianitas con solo 300 hombres, una victoria imposible humanamente hablando. Dios redució su ejército intencionalmente para demostrar que la victoria no dependía de la fuerza de Gedeón, sino del poder de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios no te ve como tú te ves. Gedeón se veía como alguien insignificante, pero Dios lo llamaba valiente antes de que él lo creyera. Tu debilidad no es un impedimento para Dios, es una oportunidad para su gloria. Gedeón tenía miedo, pero Dios usó su fragilidad para mostrar su poder. Dios elige a los débiles para hacer cosas grandes. Gedeón nunca fue el más fuerte ni el más capaz, pero Dios lo escogió para liberar a su pueblo. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente para lo que Dios te llama, recuerda a Gedeón. Dios no necesita tu fuerza, solo necesita tu disposición. Pablo. Cuando Dios usa tu debilidad para mostrar su gracia. El apóstol Pablo era un hombre preparado, inteligente y con una gran trayectoria, pero Dios permitió que tuviera una debilidad permanente para enseñarle una lección importante. En 2 Corintios 12, 7, 9, Pablo dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo rogó 3 veces a Dios que le quitara este aguijón, pero la respuesta de Dios fue sorprendente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que Dios no siempre quita las debilidades, porque a través de ellas se manifiesta su gloria. En lugar de quejarse, Pablo declaró con valentía: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces, Dios permite que las debilidades permanezcan para que dependamos más de Él. Pablo quería que su aguijón desapareciera, pero Dios le mostró que su gracia era suficiente. El poder de Dios se muestra más fuerte cuando reconocemos nuestra fragilidad. Pablo entendió que su fuerza no venía de él mismo, sino de la gracia de Cristo. Tu debilidad no es una barrera para el propósito de Dios. Aunque Pablo tenía un aguijón en la carne, Dios lo usó como uno de los predicadores más grandes de la historia. Si alguna vez has sentido que tus limitaciones te impiden avanzar en tu propósito, recuerda que Dios usa las debilidades para demostrar su poder. No necesitas ser perfecto, solo necesitas confiar en su gracia. Pedro, cuando tu mayor debilidad se convierte en tu mayor testimonio. Pedro era un hombre apasionado, impulsivo y valiente, pero también luchaba con el miedo y la inestabilidad. A pesar de ser uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó conocerlo 3 veces en el momento más crucial. En Lucas 22, 61, 62, después de la tercera negación, Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente. Pedro pensó que su debilidad lo descalificaba para siempre, pero Jesús tenía otros planes. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro y lo convirtió en el líder de la iglesia primitiva. En Juan 21, 15, 17, Jesús le preguntó 3 veces: «Pedro, ¿me amas?».
Con cada respuesta afirmativa, Jesús le devolvió su propósito: apacienta mis ovejas. Aquel que negó a Jesús se convirtió en el predicador que llevó a miles a Cristo en Pentecostés. ¿Qué nos enseña esta historia? Tus fracasos no cancelan tu propósito. Pedro pensó que su debilidad lo descalificaba, pero Jesús lo restauró y lo levantó como un líder poderoso. Dios usa nuestras caídas para hacernos más fuertes. Pedro pasó de ser alguien que tenía miedo a ser un hombre que predicó con valentía y dio su vida por el Evangelio. Lo que una vez fue tu mayor debilidad puede convertirse en tu mayor testimonio. Pedro negó a Jesús, pero después fue el que proclamó su nombre sin miedo. Si alguna vez has fallado y crees que Dios no puede usarte por tus errores, recuerda a Pedro. Dios no ve tu caída, sino tu restauración. Tu mayor debilidad puede ser el área donde Dios más te glorificará. Sara, cuando Dios usa la debilidad de la incredulidad para manifestar su fidelidad, Sara, la esposa de Abraham, tenía una gran debilidad: la incredulidad. Dios le había prometido que tendría un hijo, pero ella era estéril y ya era demasiado anciana para concebir. En Génesis 18, 10, 12, cuando el ángel del Señor le dijo a Abraham que Sara tendría un hijo, ella se rió. Entonces Sara se rió para sí, diciendo: «Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo?». Su risa no era de alegría, sino de duda. No podía creer que algo así fuera posible, pero Dios le respondió con una pregunta desafiante: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 14. A pesar de su incredulidad, Dios cumplió su promesa. En Génesis 21, 1, 2, Sara finalmente dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, como un recordatorio de que lo que una vez fue motivo de duda se convirtió en motivo de gozo. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios cumple su promesa aunque nosotros dudemos. La incredulidad de Sara no detuvo el plan de Dios. Tu debilidad no puede cancelar el propósito de Dios. Aunque Sara pensó que su edad y esterilidad eran obstáculos, Dios mostró que su poder no tiene límites. Dios transforma la risa de duda en risa de gozo. Lo que Sara pensó que era imposible, Dios lo hizo realidad. Si alguna vez has dudado de que Dios puede cumplir sus promesas en tu vida, recuerda a Sara: tu incredulidad no puede detener la fidelidad de Dios. Él hará lo que ha prometido, aunque hoy no puedas verlo. Jeremías: cuando tu debilidad es el pretexto que Dios usa para mostrar su autoridad. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, su primera reacción no fue entusiasmo, sino miedo. Él se sentía demasiado joven e incapaz de hablar en nombre de Dios. En Jeremías 1:6 el profeta respondió: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Pero Dios no aceptó su excusa. En lugar de cambiar su llamado, le dio una promesa poderosa: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande». Jeremías 1:7. Luego, Dios tocó su boca y puso sus palabras en él, dándole autoridad sobre naciones y reinos. Jeremías pasó de ser un joven inseguro a convertirse en uno de los profetas más influyentes de la historia. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios no acepta nuestras excusas cuando Él nos llama. Jeremías pensó que su juventud era un impedimento, pero Dios le mostró que su autoridad no depende de la edad ni la experiencia. Dios nos equipa para lo que nos llama a hacer. Jeremías no sabía hablar, pero Dios puso sus palabras en su boca. La debilidad que hoy te asusta puede ser la plataforma para el propósito de Dios. Jeremías pasó de dudar de sí mismo a hablar con autoridad ante reyes y naciones.
Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente capaz para lo que Dios te ha llamado a hacer, recuerda a Jeremías. Dios no necesita que seas fuerte, solo necesita que confíes en su poder. El apóstol Juan, cuando la debilidad de la soledad te lleva a la mayor revelación de Dios, Juan, el discípulo amado, experimentó la debilidad del aislamiento y la soledad en su vejez. Después de haber predicado el Evangelio, fue exiliado en la isla de Patmos, completamente apartado del mundo. Humanamente hablando, parecía que su ministerio había terminado, que su debilidad y el destierro lo habían dejado sin propósito. Pero fue en ese lugar, en su momento de mayor debilidad, cuando Dios le reveló el Apocalipsis. En Apocalipsis 1, 9, 10, Juan escribió: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En su soledad y debilidad, Juan fue llevado a una visión celestial, donde vio el trono de Dios, la victoria de Cristo y el destino final de la humanidad. Lo que parecía su peor momento se convirtió en la mayor revelación de la historia bíblica. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios puede usar la soledad y el aislamiento para hablarnos de manera profunda. Juan pensó que estaba solo, pero Dios le estaba dando una revelación eterna. Cuando piensas que tu propósito ha terminado, Dios puede estar llevándote a un nuevo nivel de revelación. Juan ya había servido a Dios, pero su mayor llamado llegó en el exilio. Las temporadas de debilidad pueden ser el escenario perfecto para ver la gloria de Dios. Lo que parecía un final para Juan fue el comienzo de la profecía más impactante de la Biblia. Si alguna vez te has sentido solo, sin propósito o apartado, recuerda que Dios puede usar esos momentos para hablarte como nunca antes. Tu debilidad no es el fin, sino el lugar donde Dios puede revelarte cosas que cambiarán tu vida. Ana, cuando tu mayor dolor se convierte en el canal de una gran bendición. Ana era una mujer estéril que sufría constantemente el menosprecio de Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, quien sí tenía hijos. La esterilidad de Ana era vista como una deshonra, una debilidad que la hacía sentir humillada y sin propósito. En 1 Samuel 1, 10, 11, se nos dice que Ana derramó su alma delante de Dios con un llanto profundo, en una oración cargada de dolor. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no se rindió en su debilidad, sino que la convirtió en una oportunidad para buscar a Dios con todo su corazón. Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Lo que una vez fue su dolor más grande, se convirtió en su mayor bendición. ¿Qué nos enseña esta historia? Tu debilidad puede ser el motivo que te acerque más a Dios. Ana convirtió su dolor en una oración ferviente y Dios la escuchó. El propósito de Dios muchas veces nace en medio del sufrimiento. Ana pensó que su esterilidad era su peor debilidad, pero Dios la usó para traer al mundo a Samuel, un profeta clave en la historia de Israel. Lo que hoy te causa más dolor puede ser el área en la que Dios traerá su mayor bendición. La mujer que no podía tener hijos se convirtió en madre de un hombre que ungió reyes y cambió la historia de su nación. Si has estado luchando con algo que parece una debilidad o una aflicción sin respuesta, no te rindas. Dios puede estar usando esa misma área de tu vida
para traer una bendición mayor de lo que imaginas. Job. Cuando tu debilidad no es el fin, sino la puerta a una restauración mayor, Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero de un momento a otro perdió todo lo que tenía, su familia, su salud y sus riquezas. Lo que una vez fue su fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. En medio de su dolor, Job llegó a un punto de desesperación, al punto de decir: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job 3:11. Job no entendía por qué Dios permitía su sufrimiento, pero nunca dejó de buscarlo. Lo que Job no sabía es que su debilidad era parte de una prueba que lo llevaría a una restauración mayor. Después de haber pasado por la peor temporada de su vida, Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. En Job 42:10 se nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró su vida, sino que lo llevó a conocerlo de una manera mucho más profunda. ¿Qué nos enseña esta historia? El sufrimiento no significa que Dios te ha abandonado. Job perdió todo, pero Dios nunca lo dejó. Tu debilidad puede ser el proceso que Dios usa para llevarte a una restauración mayor. Job no entendía lo que pasaba, pero al final vio el doble de bendición. Lo que parece una prueba sin sentido puede ser la preparación para una temporada de gloria. Job pensó que su vida había terminado, pero Dios tenía planes más grandes. Si estás pasando por una temporada de pérdida, dolor o debilidad, recuerda que Dios no ha terminado contigo. La prueba que hoy enfrentas puede ser la antesala de la restauración que Dios tiene preparada para tu vida. Jesús. Cuando la mayor debilidad se convierte en la mayor victoria. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó la debilidad en su máxima expresión en la cruz. Aunque tenía todo el poder del cielo, se hizo hombre, sufrió, fue humillado y experimentó el dolor físico y espiritual más grande jamás visto. En Mateo 26:39, antes de ir a la cruz, Jesús oró al Padre con angustia: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento de debilidad humana, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Durante la crucifixión, parecía que el enemigo había vencido. Jesús fue golpeado, insultado, clavado en un madero y su cuerpo llegó al límite de la fragilidad. Pero lo que parecía el punto más bajo de su existencia se convirtió en el momento más glorioso de la historia. En la cruz, Jesús venció el pecado. En la tumba, Jesús venció la muerte. Y al tercer día resucitó con poder, demostrando que la mayor debilidad puede convertirse en la mayor victoria. En 2 Corintios 13:4 se nos dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios usa la aparente debilidad para traer la victoria más grande. Lo que parecía el fracaso de Jesús era en realidad la salvación del mundo. La cruz demuestra que Dios transforma el dolor en gloria. Sí, Jesús pasó por la cruz y venció. Tú también puedes vencer en tu debilidad. Si hoy te sientes débil, recuerda que en la debilidad de Cristo fue donde Dios mostró su mayor poder. Si alguna vez has sentido que tu debilidad te aplasta, recuerda que Jesús pasó por la cruz para demostrarte que no es el fin, sino el inicio de una nueva gloria. Lo que hoy parece tu peor momento puede ser el punto de partida para el milagro más grande de tu vida. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final de este estudio y quiero decirte algo muy importante. Tu debilidad no es un error. Dios la conoce y en lugar de descartarte por ella, quiere usarla para manifestar su gloria en tu vida. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es esa debilidad que siempre has visto como un obstáculo?
¿Estás dispuesto a entregársela a Dios y permitir que Él la transforme en una oportunidad? Si tu respuesta es sí, comenta ahora mismo: Señor, me gloriaré en mi debilidad, porque tu poder se perfecciona en mí. Pero esto no termina aquí. Dios ha comenzado algo en ti a través de esta enseñanza, pero quiere seguir hablándote. No permitas que este mensaje quede solo en un momento de reflexión. Es tiempo de actuar en fe. Toma acción ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No dejes que el enemigo te distraiga de lo que Dios quiere seguir enseñándote. Cada nuevo estudio te llevará a un nivel más profundo en tu relación con Él. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Hay muchas personas que creen que sus debilidades los descalifican, cuando en realidad Dios quiere usarlas para algo más grande. Tú puedes ser el instrumento que los ayude a entender esta verdad. Quédate unos minutos en la presencia de Dios. No te apresures a salir de este video. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor: aquí estoy, úsame como soy. Permite que el Espíritu Santo ministre tu vida en este momento. Una verdad para recordar: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12:9, Dios no está esperando que seas fuerte para usarte. Él quiere que le entregues tu debilidad para que sea su fuerza la que brille en ti. No lo olvides. Lo que el mundo considera un obstáculo, Dios lo transforma en una herramienta para su gloria. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.